Bien, en este vídeo vamos a explicar cómo se produce la importación de elementos gráficos desde lo que sería el archivo en formato CAD. En este caso nosotros recomendamos el formato DXF versión 2000, aunque admite otras versiones, pero creemos que es la que está más lograda. Y cómo se importa esas geometrías a la HDPU. En la HDPU esas geometrías tomarán un estilo gráfico y un atributo urbanístico. Para ello vamos a explicar un poco cuál sería el proceso de preparación del dibujo en formato CAD. Para estructurar el dibujo en formato CAD, lo primero, las geometrías tienen que tener una codificación de capas. Esa codificación de capas se va a basar en un listado que facilita la dirección general. Ese listado hay uno creado para lo que serían ámbitos de información y otro creado para ámbitos de normativa. Puede ser variado, este listado podría ser variado perfectamente a través del administrador, es decir, se podría crear un nuevo listado. En este caso nosotros definimos estas capas para la Junta de Extremadura y en ellas tenemos cada una un código y su equivalencia urbanística de cada uno de estos códigos. Los códigos serán los que nos permitan nombrar cada uno de los elementos y podremos tener 4 tipos de elementos. Por un lado podremos tener las áreas. Estas áreas tienen que estar cerradas y tienen que ser polilíneas continuas. AutoCAD a veces, en este caso el formato CAD, da problemas a veces cuando son grandes extensiones, pero tienen que ser elementos completamente cerrados. Tenemos los tipos líneas. Estos elementos de línea tienen que ser... Tenemos los tipos líneas. Las líneas serán elementos continuos. Tenemos los tipos puntos, que serán elementos puntuales, y los tipos textos. Los textos tienen que ser textos en una única línea, no permitiéndose textos de línea múltiple. Además de ello, hay otra serie de restricciones a la hora de construir los elementos de CAD, como son los bloques, las splines, etcétera, que no son admitidas, los rectángulos, arcos, círculos, etcétera, que o bien se tendrían que construir en la propia herramienta, con los distintos editores que luego en otros vídeos veremos cómo funcionan, o bien convertirlas en polilíneas continuas. Una vez creado el dibujo, las entidades que se habrán generado bien a través sobre la cartografía de fondo o bien porque se han facilitado de distintos orígenes, pues guardaremos el archivo como versión de XF 2000. Una vez guardado el archivo, pasaremos al documento de trabajo, en este caso el planeamiento de Pozuelo, y abriremos el área gráfica. Importaremos mediante la opción importar. Aquí nos dicen las distintas versiones que admiten. Aceptaremos. Buscaremos el dibujo en formato de XF, en este caso clasificación. Abriremos y cargaremos el formato. Lo primero que nos va a identificar es el sistema de referencia. Comprobamos que el que marca es el mismo que tenemos en la parte inferior derecha. Aceptamos, le damos un nombre. Se permite cargar con nombre porque en una importación de un archivo podemos importar todo el archivo o solo algunas capas que nos interesen. En este caso vamos a cargar solo las capas de clasificación de este archivo. Aceptamos. Y podemos seleccionar tanto las capas de punto, si queremos cargarlas o no cargarlas, las capas de áreas, si queremos cargar algunas o no queremos cargar a otras, y las capas de líneas, si queremos cargar líneas o no queremos cargarlas. Las capas de texto se cargan por defecto. Y aquí observamos cómo cada objeto ha cogido un estilo de texto que ha sido definido por el administrador.
para cada capa, un color, una transparencia, una trama o un elemento puntual. Con esto habríamos terminado lo que sería el proceso de importación de los elementos. Sí es importante identificar en este proceso de importación un aspecto que en los formatos CAD no se tiene en cuenta, que es la sustracción de elementos o la diferencia de elementos, pero que a nivel urbanístico es fundamental. Para que nos entendamos, hay elementos como lo que sería un suelo urbano, que no puede estar superpuesto con un suelo no urbanizable, o un elemento que puede ser un área de suelo no urbano protegido con un elemento de suelo urbano no urbanizable común. Para poder definir dicho proceso tendremos que podemos definirlo en la importación desde lo que sería el dibujo de CAD. Para ello iríamos al dibujo de CAD, identificaríamos el objeto contenedor, en este caso es la capa de suelo no urbanizable común, y aquellos elementos que queramos extraer, lo que los tenemos que identificar con la misma capa, pero en negativo. En este caso sería en la capa menos 008 suelo no urbanizable común. Crearíamos una capa negativa y esa capa negativa es la que a la hora de hacer la importación nos permite sustraer, como vemos aquí en la imagen, esos objetos, ya que la geometría del suelo no urbanizable común en este caso tendría sustraído ese suelo no urbanizable que podrá estar relleno por varios elementos o uno solo. Bien, una vez finalizada la importación, esos elementos se cargarán dentro del TOC en la parte superior, pudiéndose filtrar aquellos elementos, aquellas cargas divididos en polígonos, líneas y puntos y textos, y a cada uno de ellos podrán activarse o desactivarse completamente, o bien activarse y desactivarse por las capas de CAD. ¿Veis? Como en este caso aquí tendríamos las distintas capas y podríamos activar o desactivar, en este caso he quitado el suelo urbano. Y con esto finalizamos.